Bienvenidos al noviciado Sagrado Corazón de Jesús, la cuna de nosotros los frailes carmelitas descalzos, hijos de Santa Teresa de Jesús, hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Estoy feliz de darles la bienvenida a nuestra casa y más con ocasión de estos 60 años que cumplimos nosotros los carmelitas descalzos como provincia dentro de nuestra orden. En este año 2024 celebramos 60 años de esa erección canónica y estamos felices de compartir con ustedes. Yo soy el Padre Jorge Iván Duque, actualmente el superior y el maestro de nuestros hermanos novicios, la casa donde nosotros los carmelitas nos configuramos y nos identificamos como hijos de Santa Teresa de Jesús. A todos ustedes queremos invitarlos para que vivan junto a nosotros parte de nuestra historia, parte de lo que ha sido este caminar de nosotros los carmelitas descalzos como provincia dentro de la orden. Y qué mejor que la presencia y la compañía, el testimonio, la historia contada por dos grandes personajes de nuestra provincia. Ellos son el padre Rafael Mejía Maya, historiador de la orden, y el padre Ángel Hernando Uribe Carvajal. Ellos nos van a acompañar y nos van a contar la historia de cómo ha sido este recorrido de nuestra provincia. Es un recorrido que empezó en el año 1911, cuando llegaron precisamente a esta casa el padre Luis de la Virgen del Carmen, el padre Abundio de la Cruz, el padre Ricardo del Sagrado Corazón y el hermano Eliseo de la Sagrada Familia. Se establecieron aquí en Villa de Leyva y desde allí empezó el recorrido por Colombia. Padre Rafael Mejía Maya, qué gusto estar conversando con usted. Gracias. Gracias por este tiempo que me ha regalado, estos días, en otros momentos. Gracias por su palabra lúcida, inspiradora. Estamos ahora aquí sentados en la sala Santa Teresa, en Duruelo, que es otra casa suya, o su casa, Duruelo, ya hablaremos de eso. Santa Teresa, patrona de los escritores, Juan de la Cruz, patrono de los poetas, fundadora de la reforma del teresiano reformado en las mujeres y del Carmelo descalzo masculino. Estamos aquí, vamos a conversar usted y yo, Padre Rafael, asumiendo que estuviéramos conversando con los 76 hermanos que usted tiene en la provincia de Colombia, los seglares, los laicos, los feligreses de las distintas parroquias carmelitas que tenemos en Colombia, los institutos de espiritualidad. Y vamos a conversar esta vez con el pretexto de este 25 de abril, 6 décadas, 60 años de creación de la provincia, no del Carmelo en Colombia, que ya sabemos que llegó en 1911, ¿cierto? Un 11 de julio escribían que ya habían llegado, ¿no? Sino de la creación de la provincia. Padre Rafael, recordemos, es un 22 de mayo, acaba usted de dictar un retiro espiritual en La Ceja, 22 de mayo de 1964, o sea, 50 años después de que ha llegado el Padre Luis a Villa de Leyva. Sí. 50 años después, está ese 22 de mayo, usted saliendo de La Ceja, llega alguien, ya nos contará, a recogerlo. Cuéntenos qué pasó ese 22 de mayo. Ese día terminé yo dirigiendo unos ejercicios espirituales en La Ceja. El chofer que me recogió para regresar a Medellín me dijo, hay una novedad, un telegrama de Roma anunciando la creación de la provincia de los carmelitas descalzos de Colombia. Una fecha decisiva para los carmelitas colombianos, para el desarrollo de la orden en Colombia, por lo que significaba como autoridad suprema en el país
en favor de las vocaciones colombianas, que ya eran muchas y suficientes como para gobernarse por sí mismas. Hasta entonces dependíamos para todo de los superiores de España, pero ya en ese momento prácticamente la mitad de los religiosos que había en Colombia éramos colombianos, la otra mitad eran españoles. Así que llegó el momento de la independencia nacional. Padre Hernando Uribe, tenía usted 34 años. Dígame cómo puede uno de 34 años, casi un niño, ser provincial. Es elegido después de 2 trienios con el padre español que deja la provincia y usted es el primer colombiano. Cuéntenos eso, padre. Ya, yo estaba en Sonsón, donde viví muchos años. Desde que fui de niño a estudiar, tenía 13 años cumplidos. ¿Qué niño? Y allá comencé el seminario menor. De ahí pasé a Villa de Leyva, el noviciado. Y luego volví a Sonsón a estudiar filosofía y teología. Esa es la realidad. Era un tiempo antes del concilio. Las cosas eran muy distintas a lo que es ahora. Por ejemplo, la liturgia era incomparablemente diferente. Todo era en latín. Y el sacerdote celebraba de espaldas al pueblo. Y solamente la homilía era en español. De resto todo en latín. Las lecturas se leen en latín. Y eso hasta el Concilio Vaticano II, que comenzó en 1959 y fue hasta el 63. Que el cambio del concilio fue una revolución enorme que se fue dando poco a poco. Padre, entonces a usted lo eligen y ¿qué retos se le presentan ahí a sus 34 años? ¿Cómo asume eso? Es decir, como yo soy anteconciliar, antes del concilio, la formación de nosotros era muy académica y muy recluida en el convento. No teníamos ninguna relación con la gente. Por ejemplo, en Sonsón, donde tenemos una iglesia maravillosa, había los sábados en la tarde catequesis para los niños. Y no la dábamos nosotros, que éramos teólogos, sino unas catequistas. Solo por no estar en contacto con la gente. Exacto. Y eso luego lo limita a usted de alguna manera, usted me contó. Sí, me limité demasiado. ¿Por qué? Porque todo lo que estudiamos era en latín. Los libros, las clases, las conferencias, todo en latín. Entonces, la lengua española, nosotros teníamos poco dominio de ella, aunque éramos buenos lectores de los clásicos españoles, tanto antiguos como modernos. Nos gustaban mucho. Los españoles vinieron, fundaron los primeros conventos. Ellos se integraron en tal forma que estaban, la inmensa mayoría, yo creo casi todas, decididos a vivir siempre en Colombia. No les llamaba la atención otro país ni volver a su patria. Aquí eran felices, se integraron sumamente bien, trabajaron muy bien, ¿no? Llegaron a ser en Colombia, desde la fundación, se integraron muy bien con los colombianos, ¿no? Sí, Pero la necesidad era de... llegó una época ya de madurez, y ya los colombianos éramos tantos que ya merecíamos era independizarnos, formar una nueva provincia en la orden independiente totalmente de España. De la provincia de Joaquín de Navarra. De Navarra. De Navarra. Y recordemos que en ese momento en que avisan, el documento es del 25 de abril, pero a ustedes les llega el 22 de mayo y les anuncian que el 3 de junio más o menos llegarán los documentos para la erección pues, de la provincia. Recordemos que ya había muchas casas, que usted es muy agradecido pues, con ese esfuerzo de los españoles. Teníamos Cúcuta,
Enumerémoslas. Teníamos la misión de Urabá, ya 50 años después, de Tumaco, Cúcuta, ayúdeme, Medellín, Sonsón, Bogotá, Palmira, Cali. Cartagena. Ya eran 50 años que se habían hecho pues muchas cosas. Fundaciones nuevas, el personal bien ubicado, muy suficiente para todo, pero la dirección canónica de la provincia produjo un momento difícil, que fue que el documento de creación de la provincia decía: los españoles que viven en Colombia deberán continuar ayudando a la provincia durante 7 años, al término de los cuales decidirán definitivamente si los que quieran vivir incardinados ya de por vida hasta su muerte a la nueva provincia de Colombia, o regresar a la provincia madre de España. Y así fue como se fundó la provincia. Y inmediatamente, una vez que ya empezó a funcionar la nueva provincia, un grupo de españoles, que eran unos 7, y esos 7 se regresaron inmediatamente allá, porque llevaban pocos años aquí y les parecía muy duro que de pronto pues se quedaran definitivamente aquí a los 7 años que había que esperar, y después bien acomodados aquí veían que los que llevaban muchos años no querían volver a España ni a otros países donde podían ir porque dependían de la misma provincia de España. Entonces ellos se fueron. Cuando ya llegó el momento de los 7 años, ya había que decidir, los españoles que estaban ayudándonos, si se quedaban o se iban. Y firmaron 19 de ellos definitivamente hasta la muerte. Se incardinaban a Colombia, un caso excepcional, ¿no? Padre, ¿usted quiere compartirnos algún momento de mucha tensión, de mucho estrés o de tristeza para la provincia o para usted particularmente en estos años? Así en un momento especial de tristeza o de tensión, no lo recuerdo. Tal vez cuando los españoles que vivían en Colombia, es que en la provincia, cuando se hizo provincia Colombia, había aquí bastantes españoles. Y esos españoles pertenecían a la provincia de Navarra, pero vivían aquí. Entonces un día el provincial de ellos, de España, le mandó una carta diciéndoles: el que quiera quedarse en Colombia se tiene que incardinar a esa provincia. Y si no quiere incardinarse, debe venirse para acá. Entonces, a mí eso me provocó alguna tensión de parte de ellos, no esperaban eso. Y pensaban que tal vez yo había influido para eso. Resulta que yo no influí en nada para eso. Entonces, yo quedé tranquilo. Y algunos se fueron, muchos se quedaron. Sí. Muchos se quedaron. La mayoría se quedaron. Padre, ¿cuál era la importancia, explíquenos la importancia de la erección de la provincia, de la independencia de Colombia, de la provincia de San Joaquín de Navarra? ¿Por qué era tan importante para ustedes, colombianos? Sí, es importante porque eso significa que nosotros ya teníamos, como quien dice, una entidad fuerte que nos permitía gobernarnos por nuestra cuenta, sin contar ya con otro lugar. ¿Qué cosas especialmente empezaron a hacer ustedes y sobre todo en su primer trienio como provincial colombiano, primer provincial? ¿Qué cosas puede contarnos usted empezaron a hacer diferentes a partir de esa independencia? Y sobre todo con usted, 6 años después, porque con el padre Valeriano de pronto él mantuvo el esquema. Sí. Resulta que con motivo del Vaticano II hubo revoluciones muy grandes. Una, la liturgia que ya hablamos,
y otra que muchos cambios en el comportamiento humano. Entonces, con base en eso, los documentos del concilio se estudiaban con frecuencia. Entonces, nosotros en la provincia frecuentemente hacemos reuniones para estudiar los documentos, algunos de los documentos. Mandábamos cuestionarios sobre un documento y recibíamos las respuestas, las organizábamos y luego con ese material hacíamos la reunión. Y nos iba bien, porque fue parte de lo que significa el cambio de comportamiento en la provincia. Naturalmente que fue una época de muchos cambios. Por ejemplo, estar vestido con hábito era lo normal, era impensable salir de la celda sin hábito. Por ejemplo, en Sonsón, siendo estudiantes, nosotros salíamos los jueves a pasear por el campo con hábito. Era una cosa tremenda. Aunque íbamos a tierra caliente, íbamos con el hábito puesto. Entonces, y era impensable no tener hábito. Y después vinieron cambios muy grandes, quitar el hábito, en fin, ya una cosa, la otra, la televisión. En un primer momento se podía tener televisión en un lugar ajeno a la clausura de la comunidad. Imagínate, por ejemplo en Roma, había televisión, había una parroquia anexa al colegio. Y en esa parroquia había una sala para estudiantes de la calle. Y ahí había un televisor. Cuando el Papa hacía una correría por el mundo, un viaje, lo transmitían por televisión. Teníamos que ir a esa sala para poderlo ver. Porque en el convento no se podía tener el televisión. televisor. Hasta ahí llegaba la cosa. Y así mil cosas más. Personas que usted recuerde en estos 60 años que estuvieron con usted para esta construcción de Duruelo, personas, ¿a qué personas se refiere usted de coequipero suyo aquí en Duruelo? Que me ayudaron, que me apoyaron. Poco difícil esa pregunta, pero tengo que decirlo claramente. La comunidad en Colombia pues tenía que aceptar hacer una casa de retiros por decisión del capítulo provincial. Pero esa decisión del capítulo provincial encontraba dificultades de dónde, cuál era el lugar para eso. Y había opiniones. Al fin ganó Villa de Leyva por mayoría. El apoyo fue muy poco. El apoyo era prácticamente estábamos solos, el padre Hernando Uribe y yo. usted. Eso. De los españoles nos apoyaba el padre José Miguel Miranda, que era consejero provincial, únicamente. De los colombianos, ninguno. Se puede decir que ninguno. Había una oposición general por la cuestión de que a algunos no les gustaba aquí, que por qué en otra parte, que etcétera, además. Entonces, no aceptaban y no apoyaban para nada. Pero no necesitábamos apoyo. Un día que estaba yo empezando, vino Hernando a ver cómo iba la cosa. Y me dijo, hay una oposición tremenda por todos los conventos contra Duruelo. Y mira, no sé qué. Entonces, mira, Hernando, yo no quisiera saber nada, sino Duruelo, contigo. Ni siquiera tengo confianza en los consejeros que tienes como provincial. Para todo, ¿por qué no nos entendemos los dos? Que yo pueda trabajar tranquilo y tú como provincial tienes más capacidad de aguante que yo. Entonces, así fue. Y eso partió de esto. La primera vez que vino con los consejeros. Y entonces nos vinimos a pie desde el convento para ver el terreno. Subiendo aquí de la plaza de mercado para arriba,
Cuando llegamos a la puerta, uno de los consejeros dice, ah, qué bien, no sé cuántas cosas, aquí a la entrada hacer una iglesia moderna. Aquí empezó mi calvario, pensé yo. Bueno, yo me quedé callado. Después hablando pero mira, esos 4 consejeros serán muy buenos religiosos, tendrán muchas cualidades, etcétera, pero Villa de Leyva es monumento nacional. No podemos acceder a qué iglesia. Otra cosa, ¿para qué una iglesia? Es una casa de retiros. Pues cualquier salón sirve para conferencias y para celebrar la misa esos días, no más. Es un gasto. ¿Y de dónde va a salir la plata para hacer eso? El provincial español había mandado a hacer ya planos que me los entregaron a mí. Yo peleé con el arquitecto, lo liquidé, que era español además también. Y lo liquidé y ya empecé yo con el maestro de obras todo, hasta cuando te había contado, cuando la Corporación Nacional del Turismo me exigió planos, entonces ya tuve que conseguir arquitecto para hacer eso técnicamente. Y entonces le dije, cuando vengas solo para yo no tener que sufrir oyendo disparates. Y así fue. O sea, Hernando me dio la libertad. Y Hernando pues no entendía nada de construcción ni de estas cosas. Simplemente venía de vez en cuando a mirar poco, a conversar. Pero respetaba todo lo que yo hacía. A veces me hacía alguna pregunta, mira, y tal cosa. Pues mira, eso por esto, sí, y todo era así. Mucho Pero apoyo. era el que me proporcionaba dinero directamente. Otro padre que yo recuerdo con mucho cariño es el padre Eugenio, porque con él me entendí muy bien en cuanto que él fue a ponerse al frente de la construcción de Duruelo. Y entonces nos entendimos muy bien. Y a mí me gustaban mucho todas las iniciativas de él, que eran maravillosas. Y además yo trataba de conseguirle siempre los dineros que hacían falta para llevar la obra adelante. Ambos se recuerdan con mucho cariño. El padre Sí. Rafael Eugenio Mejía lo recuerda a usted, dice que sin usted no hubiera podido hacer eso, y usted también dice que sin él no hubieran podido llevar esto adelante. Él comenzó a trabajar con un arquitecto español, porque ya había comenzado la construcción, que se llamaba Casa de Retiro San Juan de la Cruz. Llegó él, era una construcción muy modesta. Había un arquitecto español, y un día viene el padre Eugenio y me dice, oiga, yo quiero liquidar a ese arquitecto y tengo ya uno de Bogotá que nos puede ayudar. Le dije, listo, haga eso. Eso fue lo primero que hizo. Y segundo, entonces, él, hagamos una hospedería, un lugar que se llama Hospedería Duruelo. Hospedería como homenaje a las hospederías que había alrededor de los grandes monasterios de la Edad Media. En el medioevo. Y Duruelo en honor al primer convento que hubo de los españoles cuando la fundación de la orden era en Duruelo. Y ese nombre se ha popularizado, Sí. Duruelo. Incluso usted me cuenta la importancia de Duruelo para Villa de Leyva y la importancia de Duruelo para la misma provincia. Muy importante. Es decir, poco a poco fuimos adelante. Fueron aconteciendo cosas y entonces vimos que realmente era una casa de retiros, pero también una hospedería, donde podía ir también la gente. O sea que no se excluyó una cosa, sino que las dos se complementaban. Que hubiera hospedaje para los turistas y hubiera también una casa que sirviera para hacer retiros y promoción de vida espiritual, que es lo que se hace también todavía.
Tengo un recuerdo muy especial. En 1984, ya después de ser yo provincial, yo estaba de gerente de Duruelo. Y Eugenio estaba en Roma, en la Casa Generalicia, trabajando. Él consiguió que el general convocara un definitorio extraordinario en Duruelo, Villa de Leyva. Entonces me tocó hacer un tramo en varios meses para tener cabida todos los que debían ir. Y en ese definitorio ocurrió algo muy importante, y fue que allá aprobaron el tema oficial para la orden en los 6 años siguientes, del 85 al 91, el tema de la cultura. Eso sucedió allá. Entonces comenzaron a estudiar el tema de la cultura, una cosa muy especial. Entonces, el tema de la cultura es de una importancia enorme. ¿Qué pasó? Los generales de la orden no le dieron importancia a ese tema. Sin embargo, es un tema extraordinariamente importante. Porque, ¿qué pasó? El padre Camilo Maxice, un hombre muy inteligente mexicano, que era definidor, se interesó mucho en hacer un estudio a fondo de la cultura. Y él llegó a una conclusión. Hay muchas nociones de cultura, pero hay una noción unívoca que las abarca todas. Y esa noción es modo de relación. En otras palabras, parece que no dicen nada y sin embargo dicen demasiado. De ahí me pegué yo. Y yo vengo estudiando el tema de la cultura Bastante. desde el 84 hasta ahora. Y me siento muy feliz porque trabajo el tema en la Universidad Pontificia Bolivariana. Y es algo muy especial, porque además el tema de la universidad, la misión de la universidad es la evangelización de la cultura. Y yo les he hecho muchos aportes de enriquecimiento con la temática. ¿Qué significa Villa de Leyva en la historia de esta provincia? Villa de Leyva significa cada vez más, lo mismo que Monticello. ¿Por qué? Porque Villa de Leyva ha tenido cada vez más un auge enorme por su ubicación geográfica y por lo que significa ese lugar en sí mismo. Y la ubicación de Duruelo es maravillosa. Entonces, Villa de Leyva está teniendo cada vez más turistas, gente que va por el solo gusto de estar en ese lugar. Es algo maravilloso. Villa de Leyva es la cuna del Carmelo colombiano. Aquí se fundó el primer convento de Colombia en 1911, como dice usted, y en 1932 más o menos se destinó el convento a noviciado para las vocaciones nativas. Hasta entonces los padres aquí estaban dedicados a la formación de las carmelitas descalzas, no solamente de Villa de Leyva, sino de toda Colombia. Porque aquí no vinieron monjas de España a fundar, sino que vinieron de Bogotá a fundar en Villa de Leyva, en ese tiempo, principios del siglo XVII. Villa de Leyva era muy importante en Colombia. Y las fundaciones, la primera fundación en Colombia de monjas empezó en Bogotá, la segunda filial de Bogotá en Villa de Leyva. Pero de España no les mandaban vocaciones o monjas para fundar, pero les mandaban el libro de las constituciones y los escritos de Santa Teresa y de la orden. Así se fundaron. Cuando vinieron los padres, tuvieron que empezar por visitar los conventos y educarlas, dijéramos, por decir algo, como carmelitas descalzas auténticas, porque tenían muchas costumbres, ¿no? Usos propios Había que que hacer no ciertas encajaban correcciones. en el espíritu de Santa Teresa. Bien,
De aquí salían los padres a misiones, de aquí salió el nacimiento de la misión de Urabá, Prefectura Apostólica de Urabá, que nos la entregaron a los carmelitas como misioneros. Entonces Urabá era pura selva, no es lo que es hoy. Y asumieron la misión en 1918. Ahí duró la misión hasta 1941, en que los políticos unidos a un obispo nacido en Santa Fe de Antioquia lucharon por restaurar la primitiva diócesis de Santa Fe de Antioquia. Él era nacido, el obispo, en Santa Fe de Antioquia, pero entonces era obispo de Jericó, Monseñor Toro. Y lograron suprimir la misión como prefectura y añadirla en el territorio a la restaurada diócesis de Santa Fe de Antioquia. Entonces nosotros tuvimos que entregar, y a pesar de que nos reclamos y que de Roma, de la Santa Sede inclusive, pedían que continuáramos nosotros, no quisimos continuar en ninguna forma porque había una cláusula de derecho propio de la orden, que el derecho propio de las comunidades religiosas lo respeta Roma. Acudimos a él. Nosotros no podemos depender directamente de los obispos. Tenemos el privilegio de las grandes órdenes, que son las de la Edad Media, por la cual somos autónomos. No podemos tener una misión en esa forma. Bien, así que esa fue lo que hubo, ¿no? Sí. Padre, ¿cómo llega usted al Carmelo? Yo llegué al Carmelo porque yo no estaba estudiando, tenía 13 años, como digo. No sabía qué estudiar. No había terminado la primaria, no había hecho bachillerato. Entonces, en Don Matías no había bachillerato. Entonces, en ese momento pasó por Don Matías un carmelita cuyo nombre recuerdo, Gabriel Toro, colombiano, antioqueño. Y no sé cómo fue a dar a mi casa, y allá nos conoció. Y entonces, conversando con él, terminamos en que nos íbamos por allá. Otro hermano conmigo, mi hermano Javier y yo, mi hermano menor que yo, y yo de 13 años, o sea, el menor todavía. Y así comenzó la cosa. Yo fui despertando poco a poco al carisma de la comunidad. Poco a poco, no fue una cuestión así de golpe. Yo estaba estudiando el bachillerato con los padres lazaristas, que hoy llaman vicentinos, en Santa Rosa de Cabal. Allí hice el bachillerato. En el segundo año me leí la autobiografía de Santa Teresita. Y un poco más tarde, como al año siguiente sería, me leí un libro de un padre carmelita que había escrito en México. Y un libro dirigido a los jóvenes para orientarlos en su vocación, en el porvenir de su vida, y les hablaba de las posibilidades que había en la vida para un joven. En los últimos capítulos, una de las posibilidades era hacerse religiosos, y ahí explicaba la vocación al Carmelo. Eso confirmó mi vocación para entrar en la orden de los carmelitas, que yo no conocía ningún convento ni ningún padre carmelita. Y entonces, averiguando, me dijeron que en Pereira acababan de fundar
las monjas carmelitas, que pertenecen a la misma orden de los padres, son una sola orden entre las dos. Fui a Pereira, conseguí allá la dirección, me entrevisté con un padre carmelita que estaba de paso, porque en Pereira en ese tiempo no teníamos convento, hoy sí tenemos convento. Y me aceptaron. Cada día me siento más contento de estar en lo que estoy y de pertenecer a esa comunidad, porque para mí Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz son dos seres humanos demasiado excepcionales en el mundo humano, demasiado excepcionales. Yo admiro cada vez más lo que ellos hicieron y cuando me pongo a leerlos, mi admiración crece de hito en hito, constantemente crece. No me canso de admirarlos, cada vez los admiro más, porque son genios incomparables. San Juan de la Cruz es el poeta más grande de la lengua de todos los tiempos, además indiscutiblemente. Y además es uno de los más grandes místicos del mundo, y es uno de los grandes prosistas de la lengua, un clásico de la lengua española, con su escritura. Además, me palma la forma tan competente como él comenta sus versos. Es el único poeta que ha comentado sistemáticamente sus poemas. El único poeta. También eso es bien interesante. Y de poemas de esa calidad. Todo literato que llega a conocer a San Juan de la Cruz se llena de admiración. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? La admiración es total. No se dan cuenta de una cosa, que toda la inspiración tiene un tinte religioso y es el ser divino el que tiene inspiración a ese ser humano. Y entonces sus obras, los poemas de San Juan de la Cruz, desde el punto de vista literario o poético, son de una perfección absoluta. Tenía una habilidad pasmosa para construir el verso, para hacer sinalefas, para hacer lo que fuera, para cambiar letras, etc. Por ejemplo, decirle que hablas que y muero, no decirle que hablas y muero, por eufonía. Sí. O también, oh noche que guiaste, si yo digo noche que guiaste, estoy haciendo un verso cojo, queda de 6 sílabas, para que esas 7 sílabas tengo que hacer una diéresis, y es, oh noche que guiaste, convertir 2 sílabas en 3, guiaste. ¿Qué retos cree usted que tiene la provincia ya a 60 años? ¿Qué proyectos debería emprender? ¿Qué retos? Para mí el reto más grande que tiene la provincia es una especialización cada vez más grande en lo que es el carisma de la orden, que son los místicos del Carmelo, de tal forma que podamos difundir en todas las direcciones esa realidad de lo que es la mística, porque para mí la mística es la gran vocación del ser humano, y es Dios es amor, y por ser amor crea criaturas de amor, y el amor es el distintivo de la mística. No son los fenómenos extraordinarios, sino la relación de amor con el ser divino, del hombre con el ser divino. Yo tengo mucha esperanza en la casa de Bucaramanga, cuando el arzobispo nos aceptó la petición que le hicimos de la fundación, pues le dijimos que no queríamos fundar una parroquia ni otra cosa, sino una casa de espiritualidad. Y la respuesta de él es que lo que más necesito en la arquidiócesis es espiritualidad. De manera que nos aprobó inmediatamente. Ay, la bendición. Está el proyecto, un proyecto en grande, en terrenos ya cercanos a la Mesa de los Santos, que tiene mucho por venir. ¿Cuál es el recuerdo de gratitud suyo por la provincia? ¿Qué le agradece usted a la provincia estos 60 años, a la orden, al Carmelo, a Colombia? Yo vivo inmensamente agradecido de ser carmelita, porque al encontrar el Carmelo encontré algo que yo jamás pude esperar y que cada día lo admiro más. Por lo tanto, mi gratitud no tiene límites, bajo todo punto de vista. Me siento muy feliz
no quisiera tener otra profesión que esta. Y si algo me duele, no haberla aprovechado mejor. Pero me encanta de manera, y además pienso que el hombre del siglo XXI tiene aquí la realidad que necesita para que su vida tenga sentido. Usamos mucho la palabra autoestima y a veces lo usamos en un sentido negativo, que se le cayó la autoestima, etc. ¿Qué es la autoestima? Es el amor a mí mismo. Y amarme yo a mí mismo supone demasiado. Yo, por ejemplo, le digo a la gente, le pido un favor, Tita, te pido un favor. Sí, Yo se lo a usted, padre. el favor que te pido es que tú seas la mejor amiga de ti misma. Lo hago, padre. No te lo rebajo. No, lo Ni hago. cinco. Lo cumplo, le obedezco, padre. ¿Qué pasa? Todo sentimiento tuyo que te haga daño, como tristeza, rabia, odio, amargura, venganza, te indican que no eres amiga tuya. Por lo tanto, no me cumples. Le cumplo. O a la inversa, todo sentimiento tuyo que te haga bien, como paz, alegría, confianza, fortaleza, generosidad, te hacen bien, te indica que eres amiga tuya. Y además hay otra cosa, existe la autoestima y existe también la autoconvivencia, que yo conviva conmigo. ¿Y cómo convivo? Haciéndome bien a mí mismo. Siempre que yo cultivo un sentimiento dañino, lo estoy haciendo mal. Estoy siendo un pésimo convividor conmigo mismo. Pésimo. Y el mundo actual está necesitando eso. El hombre del siglo XXI no sabe convivir. Y por eso los hogares viven desbaratados. Y los conventos también. Gracias, padre, por esa contundencia, esa brevedad de sus mensajes, cómo nos resume y nos simplifica. La sabiduría tiene esa característica, que es capaz de simplificar lo aparentemente complejo, y usted lo hace muy bien, padre. No, y el punto fundamental es la cultura, que cultura es modo de relación. Entonces todo existe en relación y cada cosa tiene su modo. Tengo esto, por ejemplo, los que nos están grabando, tú tienes tu modo de relación contigo mismo, con los demás, con el cosmos y con Dios, quieras o no quieras, de ti depende la calidad de ese modo. Si te cultivas, su calidad será cada vez mejor. Si no te cultivas, la calidad será más bien pobre. Entonces, ¿qué pasa? ¡Ojo! ¡Ánimo! A cultivar ese modo de relación contigo, para que sea de calidad. Y eso pasa también con Tita. No sé, no, te cuidas. Y yo también. Estamos y nos vigilamos mutuamente. No, es que tú te vigilas a ti misma. Yo no me puedo engañar a mí. ¿Cierto que no? A un dormido no me puedo engañar. Padre, muchas personas le deben su fe a usted, o sea, usted le ha devuelto o ha vivificado la fe de muchas personas, ha dignificado a muchas personas, ayudados en el autoconocimiento, en el reconocimiento de Dios en ellos, a muchos grupos incluso. ¿Usted cómo cree cómo quisiera que lo recordáramos? Justamente por lo que acabo de decir, que logré crear la convicción de que yo soy una criatura de amor y voy a vivir la vida con amor, haciendo todo lo que hago con amor. Ese es mi deseo. ¿Qué más mensaje? Suficientemente contundente, padre. Como dice Juan Ramón Jiménez, todas las rosas son la misma rosa, amor la única rosa, y todo queda contenido en ella, amor la única rosa. ¿Qué tal? Mira, yo doy gracias a Dios, ¿no? Y tengo que reconocer pues, que acerté en todo lo que me confiaron, ¿no? No tengo de qué arrepentirme. El mayor pecado mío, haber hecho de Uruelo. Cuántas historias, anécdotas, cuánta sabiduría en las palabras de estos dos grandes hombres que nos han acompañado, el padre Rafael y el padre Hernando. En lo personal les digo, para mí son unos maestros de vida y unos maestros en la vida espiritual y como carmelita descalzo. Esas historias, esas anécdotas
también están consignadas en este libro escrito por el padre Rafael, Los Carmelitas Descalzos en Colombia. Un libro que se lanzó en el año 2011, justo cuando nosotros los carmelitas cumplimos el primer centenario de nuestra presencia aquí en Colombia. Ya son 113 años de una presencia luminosa en la iglesia colombiana. 113 años, 60 como provincia, en la que nosotros como carmelitas en las distintas presencias intentamos ser una luz en el mundo. Nosotros nos encontramos en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, la Mesa de los Santos en Bucaramanga, que es nuestra última fundación, en Tumaco, en Palmira, en Cartagena, en Sonsón. En esos lugares, nosotros como carmelitas estamos llamados, y aquí en Villa de Leyva, por supuesto, estamos llamados a ser una presencia orante, a ser una presencia que desde nuestra oración, desde nuestra misión, desde nuestro apostolado, podamos llevar el mensaje de Jesús iluminados por el testimonio y la experiencia de Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre. Hace pocos años, los carmelitas nos reunimos a repensar nuestro ser y quehacer en el mundo. Inicialmente lo hicimos con un análisis de nuestras constituciones y de ese análisis surge la declaración carismática que nos va a recordar cuáles son nuestros 3 pilares como carmelitas: la oración, la fraternidad y la misión. Ahí está consignado la misión de un carmelita: ser hombres orantes. Santa Teresa de Jesús, la maestra de espirituales, nos recuerda a nosotros que la oración debe ser íntima, profunda, personal, en un encuentro con el Dios vivo, desde una relación afectiva, desde una relación de amistad. Por eso para nosotros los carmelitas, Jesús es el amado, Jesús es el centro de nuestra vida. Jesús es aquel loco de amor que nos enamora con su locura. Y por eso un carmelita es un enamorado y un apasionado por Dios. Si ustedes me preguntan cómo defino yo a un carmelita, yo digo que un carmelita es un celestino divino. ¿Por qué? Primero porque es un enamorado de Dios, pero también porque su misión es llevar a otros a que se enamoren también de Dios, con nuestra vida, nuestras palabras, nuestro testimonio. De esa manera antojamos y engolosinamos, como dice muy bien Santa Teresa de Jesús, a las almas para que ellas también se enamoren del amado. Esa es la misión del carmelita: ser hombres de oración para que a través de la oración nosotros también engolosinemos a muchas almas y se puedan acercar más a Jesús, abrirle el corazón a Jesús, enamorarse de Jesús. Todo eso lo vivimos en un contexto de fraternidad. Es un pilar de nuestra vocación, no es un añadido, no es algo que podríamos optar o no. La vida fraterna hace parte de nuestra vida como carmelitas. El Jesús vivo, el rostro de Dios encarnado, se encarna precisamente en el hermano. Y para nosotros el hermano es fundamental dentro de nuestra vocación. Santa Teresa de Jesús siempre nos va a recordar eso. La oración se corrobora en la vida fraterna, en las obras que tengamos nosotros, especialmente con nuestros hermanos, el cuidado de los enfermos, la atención a nuestros hermanos mayores, el buen ejemplo y testimonio a las nuevas generaciones hacen parte de lo que Santa Teresa quiere para nosotros. Y junto a ello, el acompañamiento a nuestras hermanas, las carmelitas descalzas. Por eso para nosotros aquí en Villa de Leyva es un privilegio tenerlas justo al frente y contar con la presencia de las monjas. Y casi en todas nuestras casas, aquí en Colombia especialmente, donde hay monjas, estamos nosotros los frailes. Incluso a ellas les debemos muchas de nuestras presencias, pues son ellas las que llegan a fundar y nosotros llegamos tras sus pasos. Es una misión muy importante que nos encomienda Santa Teresa de acompañar espiritualmente con nuestra oración a nuestras hermanas las carmelitas descalzas, quienes desde su silencio, desde su clausura, oran por nosotros. Para mí es un placer, es un privilegio, es una bendición
ser carmelita. Espero que ustedes también, tanto frailes, monjas, seglares, laicos y personas que beben de esta fuente del Carmelo, se puedan también enamorar y engolosinar del testimonio de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y nuestros místicos, acompañados siempre por ese pilar que es la Virgen del Carmen, inspirados también todos los días desde ese ejemplo del profeta Elías, quien desde el Monte Carmelo nos enseña que a Dios se le escucha en el silencio, en la brisa suave, en el susurro. Que nosotros podamos vivir en silencio, en oración, la intimidad divina. Que también con nuestra vida seamos celestinos divinos, es decir, que llevemos a muchas personas al encuentro con Dios, a experimentar su amor. Gracias por acompañarnos en esta aventura espiritual, en este recorrido a lo largo de la historia. Gracias al Padre Rafael, al Padre Hernando por su testimonio. Gracias también a Tita Llano, quien hizo posible estas entrevistas. Gracias a todo el equipo de producción. Gracias a nuestro provincial actual, el Padre Miguel Ángel Díaz, por su apoyo. Y gracias a todos ustedes que con su ayuda, con su cariño y con su oración nos acompañan en este recorrido. Que sean muchos años más de los Carmelitas Descalzos en el mundo, en Colombia. Que Dios los bendiga.